paisaje desolado, cuyas tierras no tenían por entonces mayor relevancia, los hermanos Hernández, residentes en Betancuria, decidieron erigir dos pequeñas casas en las que establecerse en época de siembras. Dos casas y una mareta para el riego de los sembrados que con el paso del tiempo se transformarían en uno de los enclaves más importantes de la isla de Fuerteventura, La Oliva. Unas 2 leguas hacia el interior, por el camino de Lobos, se halla el pueblo de La Oliva, situado en mitad de una llanura en la que abundan los campos de maíz. Allí hay una iglesia y casas buenas, cuyo número, si recuerdo bien, debe ser de unas 50. Rondaba el año 1500 y Betancuria, primer asentamiento de Fuerteventura, concentraba el poder económico y administrativo de la isla. De la prosperidad de este lugar surgirá también la necesidad de avanzar hacia otras zonas, especialmente hacia aquellos terrenos fértiles del interior, en los que las costas orientales, presa fácil para los piratas, no supusieran una amenaza. Lejos de la escondida Betancuria, hacia el norte, los hermanos Hernández tienen unos terrenos de cultivo, por lo que deciden construir allí 2 pequeñas casas para establecerse durante el tiempo de las sementeras, sin necesidad de regresar al centro neurálgico de la isla. Siguiendo su ejemplo, otros muchos se desplazaron hacia esta zona de Fuerteventura y no tardaron en aparecer nuevas casas, testimonio en piedra y adobe de que la actividad agrícola y ganadera del lugar comienza a prosperar. La Oliva, un emplazamiento levantado con la fe y el entusiasmo del pueblo. Poco se sabe de la que fuera su primera ermita, la de Nuestra Señora de Puerto Rico, salvo que fue construida por los propios aldeanos con el fin de alojar al fraile que debía desplazarse desde Betancuria hasta aquí, para ofrecer los servicios religiosos. En el siglo XV, pues Betancuria, que era la parroquia matriz, quedaba prácticamente a un día de camino de lo que era La Oliva. Y en La Oliva ya se habían asentado aquellos pobladores que participaron de la conquista y que se hicieron con algunos terrenos. ¿El por qué eligieron La Oliva en lugar de Betancuria? Bueno, pues La Oliva tenía una serie de factores geográficos, una serie de condicionantes que resultaban muy favorables. Pues el suelo totalmente llano, el hecho de la cercanía al mar, una tierra que era bastante fértil también y algunas fuentes de agua. Piedra y barro. La materia prima en la construcción de estos muros que, según el saber popular, fueron los de la primera ermita levantada en la zona. Hasta el momento no se conocen datos sobre su advocación concreta. Su nombre, Puerto Rico o Puerto Escondido, como también se la conoce en el lugar, se debe a la existencia de una mareta de agua en este lugar, construida por aquellas familias llegadas desde Betancuria que se dedicaban a la agricultura. Se habla de la existencia de la ermita de Puerto Escondido, también denominada Puerto Rico y también denominada como la Capellanía. También hay otra tercera idea, lo de Puerto Escondido, porque después estaba rodeado de campos de tunera y demás, y la casa apenas era perceptible. Y efectivamente se señala siempre lo del puerto por su cercanía a esa mareta que existía. Sin embargo, las voces populares recuerdan otras historias al respecto. Usted población de Puerto Rico y había un caminero era el que arreglaba las carreteras, le gustaba mucho el vino, y cuando iba a marcharse, la cama que tenía era una estera y la mesa noche un cajón con una vela, y siempre decía, bueno, pues me voy para Puerto Rico, y Puerto Rico se quedó. Se lo puso el caminero ese, para Puerto Rico, como no había nada, ¿sabes? Y él no tenía nada, pues me voy para Puerto Rico. Y eso se fue quedando, y le dicen Puerto Rico. Eso lo sé, pues se lo decía yo a mi tía Agustina, que murió de 105 años.
Esta sencilla construcción de planta rectangular, con apariencia humilde y construida por los propios vecinos, estaba destinada a convertirse en todo un referente de la oliva. Bueno, esta construcción responde un poco a las características de la arquitectura de Fuerteventura en general. Es decir, es una arquitectura hecha con los medios del entorno, bastante humilde y sencilla y con una estructura bastante geométrica y cúbica. Únicamente 2 habitaciones, conectadas entre sí por una puerta, componían el cuerpo de esta construcción. Una de ellas estaba destinada a la casa del párroco. La otra, levantada al este, tenía una finalidad religiosa. Sorprende sobre todo porque, a pesar de sus reducidas dimensiones, presenta una fachada excesivamente llamativa. Tanto la puerta como las ventanas están enmarcadas en una moldura que tienen un trabajo magnífico, un trabajo tallado en piedra y que son con motivos vegetales. Los marcos exteriores de puertas y ventanas, confeccionados en piedra de cantería blanca, también fueron decorados con serpenteantes motivos vegetales que, según algunos expertos, tendrían su origen en modelos de decoración mexicanos. Hay autores que consideran que podía ser influencia de América, o lo que se ha llamado un arte americano de retorno, es decir, de algún emigrante que estuvo en América y que al llegar aquí, conociendo la forma de tallar en el otro lado, pues intenta plasmarlo. También se ha puesto en relación, por supuesto, con los motivos que existen en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Pájara. El techo es de influencia mudéjar. Cubre las habitaciones de forma independiente, a 4 aguas, y está construido en madera de tea. Las tejas árabes, también llamadas tejas musleras, porque el alfarero les daba forma curva empleando su muslo, cubrían originalmente el edificio, pero fueron sustituidas en posteriores rehabilitaciones después de que en 1991 el edificio fuera declarado como bien de interés cultural. Esa fue, digamos, la primera ermita, la de Puerto Rico, pero hay constancias de que luego ya en el siglo XVII surgen nuevas ermitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se producen nuevos asentamientos, la población aumenta y la oliva va configurándose como un término a destacar en el territorio de Fuerteventura. Solitarias y dispersas van surgiendo las primeras ermitas de la isla, algunas ya desaparecidas. Las aspiraciones de la oliva, hacia donde paulatinamente se fue desplazando el poder político, económico y militar de Fuerteventura, hasta entonces concentrado en Betancuria, harán que su paisaje arquitectónico comparta algunas de las particularidades de la capital insular. Un claro ejemplo de ello es el templo construido bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. En 1685, el mayordomo Diego Mateos Cabrera, ante el escribano Armas, pues señala que había invertido unos 300 reales en pagar a jornaleros, oficiales, el material necesario para levantar una ermita a la Virgen de la Candelaria. La iglesia actual estaría construida después de 1685. El templo de Nuestra Señora de la Candelaria fue mucho más que la expresión de la fe de los olivenses. Su construcción iba a confirmar la importancia que había adquirido la oliva con el paso de los años. Tanto es así que su arquitectura emula al único referente con el que contaba la isla, la iglesia de Santa María de Betancuria, el primer edificio religioso de Fuerteventura con el que comparte la categoría de iglesia. En 1711 ya se le concede una ayudantía de parroquia porque, bueno, pues los fieles requerían de más servicio religioso y como la población pues se había incrementado, se le concede una real cédula, Felipe V, por el cual se le da el cargo de ayudantía de parroquia. A partir de ahí, pues la iglesia comienza a tener un cierto prestigio. La consagración de estos nuevos templos no solo va a permitir acercar la fe católica hacia otros rincones de la isla, sino que, un siglo más tarde, esta reestructuración parroquial de Fuerteventura servirá como referencia en la delimitación de sus términos municipales. Desde Tindaya, por el camino que conduce hasta Villaverde,
la silueta de Nuestra Señora de la Candelaria dibuja, con majestuosa calma, el paisaje majorero. Pues la iglesia está construida siguiendo los cánones del mudéjar hispánico, y un mudéjar que se extendió gracias a los conquistadores en buena parte de Canarias, además de que por sus materiales se adaptaban perfectamente al medio físico y tienen una notable influencia de lo que sería el mudéjar que se desarrolla sobre todo en Andalucía. Su arquitectura emula a la de la construcción religiosa más importante de Fuerteventura, Santa María de Betancuria, reclamando una capitalidad que nunca llegaría a adquirir. Se caracteriza porque emplea esos paramentos blancos, desnudos, y tiene una geometría excesivamente nítida, tanto en alzado como en planta. Presenta 3 naves y cabecera plana. Sin embargo, la capilla mayor sobresale de esa cabecera. Pero la torre llama la curiosidad por la altura que tiene para ese momento, ¿no? Y en ella pues se ha querido ver no solo un elemento cristiano para llamar a la oración, sino también una especie de torre vigía, torre atalaya, para avistar a los posibles enemigos o comunicar cualquier tipo de noticia que pudiese afectar a los pobladores. Una portada en cantería gris, similar a la de la torre adosada al sur del templo, contrasta con el blanco inmaculado de su fachada y contiene elementos que definen un renacimiento un tanto tardío. Este acceso, coronado por un frontón triangular que guarda en su vértice superior el símbolo de la cruz, es la entrada principal al templo. El interior, siguiendo también la tradición de muchas iglesias cristianas, pues está dividida en 3 naves separadas por arcos de medio punto. Toda su cubierta es lignaria, es decir, es una cubierta de madera, por supuesto de tradición mudéjar, y hay una clara diferencia entre las naves laterales y la nave central. La nave central presenta una techumbre de parinudillo que origina ese almisate o pieza central corrida, y es más relevante que la de par e hilera, que es la estructura más sencilla y es la que corresponde a las techumbres que cubren las 2 naves laterales. También esta techumbre presenta una decoración a base de lo que se llama lacería, es decir, pequeñas cintas de madera que se van uniendo y van conformando motivos de aspas, estrellas, etc. Siguiendo los arcos de medio punto que arrancan de las columnas, se llega hasta la cabecera de la nave del Evangelio, donde se erige un retablo de estilo barroco en madera policromada y dorada. Un retablo de un solo cuerpo y 3 calles, coronado por un óleo sobre tabla en la parte central del ático, que representa a María Magdalena abrazada a la cruz. Otros 5 lienzos, pintados al óleo por Juan de Miranda en el siglo XVIII, realzan el altar mayor. Es un pintor que se mueve dentro de la órbita, como te decía, del barroco e incluso ya casi del rococó a finales del siglo XVIII. Y ese es el estilo al que han adjudicado estos magníficos lienzos. Curiosamente se trata de un retablo a pincel, es decir, son lienzos trabajados a pincel, y se representa el crucificado en la parte central, rodeado, como suele ser habitual, por la Virgen de los Dolores y San Juan. Y en la parte inferior pues aparece la representación de San José y San Juan Evangelista. Asombra sobre todo ese punto de mira bajo que tiene, lo que hace más monumental las obras, casi le da una apariencia escultórica a la figura. También ha quedado perfecto tras la restauración que hace unos años llevó a cabo María Jesús Morante, que es una de las grandes restauradoras que ha trabajado profundamente en la oliva. Además de la restauración de la fibra de los lienzos, que se encontraba en mal estado, se eliminaron los viejos barnices que oscurecían los colores, se repuso la pintura que faltaba y finalmente se barnizaron con barniz Danmar, que es un barniz natural, es el más adecuado para este tipo de proceso como protección final. Es importante recordar aquí que encontramos como en el larguero superior de los bastidores había unas inscripciones probablemente originales, probablemente del artista, donde nombraba el personaje
que aparece en cada obra. Otros elementos destacables del templo son las numerosas imágenes tanto de vestir como de bulto redondo, ubicadas en hornacinas en los diferentes muros de la iglesia. Santa Rita, San Juan Evangelista o la Inmaculada Concepción comparten protagonismo con Nuestra Señora de la Candelaria, que ocupa un lugar de honor en la cabecera de la nave central. También tiene un papel importante el púlpito, un elemento muy destacado en el arte insular. En los cuatro lados, pues aparece la representación de los cuatro evangelistas. Están también insertos en una especie de mandorlas en forma de rocallas que casi hacen juego con la estructura del retablo pintado por Juan de Miranda. Un cuadro de ánimas dividido en 4 niveles completa la decoración de la nave del Evangelio. Sabemos que los cuadros de ánimas es otra de las grandes temáticas de la que Fuerteventura puede presumir. Y en este caso pues nos encontramos con uno que probablemente sea del siglo XVIII, de factura popular, no está documentado, no hay autoría, pero sí que responde a la típica iconografía que se difundió mucho en Canarias y que incluso Canarias exportó a Hispanoamérica, y que consiste pues en la recreación en la parte superior de la Gloria o la Santísima Trinidad, la parte intermedia con San Miguel que pesa a las almas y en este caso aparece acompañado por San José y la Virgen junto a otros santos de la corte celestial, y la parte inferior que ya es la más dramática, el purgatorio y los santos que rescatan de la orden. El templo ha experimentado numerosas restauraciones y reformas hasta tener la apariencia actual. Su relevancia en la historia de la isla quedó constatada en 1993, año en el que el conjunto monumental es declarado bien de interés cultural. Fuerteventura es la extensa finca en la que cada generación ha ido sembrando lo que hoy constituye su legado histórico. En la oliva, parte de esa herencia está también en el nombre que le fue dado. Hubo un tiempo en que había muchos olivos, según dicen, y yo concretamente me acuerdo de ver 4 olivos. Sí hay una generación del olivo, que ya le dicen aquí aceviño, que es igual que el olivo, pero eso ya no echa aceituno ni cosa de esa. La alborada es triste y melancólica, gris y oscura, como sus tierras ingratas, calcinadas, resequías y desoladas. Lo poco verde que vemos en las proximidades de la oliva lo constituyen las tuneras y algún que otro almendro y acebuches, pero no olivos, a pesar del nombre del pueblo. Aquellos árboles, desaparecidos ya del paisaje, se mantienen erguidos en la memoria del nombre de estas tierras, de igual modo que las construcciones que todavía nos recuerdan la importancia histórica de este lugar. La oliva tiene una especial importancia dentro de la historia y el patrimonio de Fuerteventura, especialmente porque supone un cambio profundo en lo que había sido la historia y la hegemonía insular centrada en la villa de Santa María de Betancuria. Hay que entender que estamos en una isla de señorío en la cual el sistema urbano y en general era monofocal. Un solo centro, Santa María de Betancuria, concentraba todos los poderes de la isla de Fuerteventura, y entre ellos, por supuesto, el poder militar. El señorío de Fuerteventura fue pasando de generación en generación por los miembros de la familia Arias de Saavedra. Pero la visita de los señores, cuya residencia habitual estaba en Tenerife, era cada vez menos frecuente. Sus habitantes se lamentaban de la desatención que padecían, quejas a las que se unía el malestar generado por la sequía y el hambre. Los núcleos parroquiales del 18 son los que primero rompen este sistema monolítico. El señor territorial concentraba en sí todos los poderes de la isla, incluso la responsabilidad militar, hasta que a principios del siglo XVIII, con la reforma de los Borbones, pues ya se separa ese cargo que está directamente vinculado a la corona. Pero aquí se produce otro fenómeno, que esos cargos, en vez de ser por nombramiento, se produce y se convierten prácticamente en hereditarios, de tal manera que unas pocas familias con unos vínculos de matrimonio van concentrando el poder militar en la isla y, por supuesto, apoyado en un importante poder económico, fundamentado en las grandes propiedades.
Paulatinamente los coroneles se irán haciendo con el control de la isla, hasta tal punto que algunos de ellos nombrarán a cargos del cabildo insular como apoderados del señor territorial. Aquí, antes los coroneles, había unos cuantos asentados que eran los que mandaban, ¿no? Que le decían los caciques o los mayordomos o los dueños o lo que sea. Pero después, claro, después de que llegaron los coroneles, era lo que decía el coronel. Pasaba el coronel y se quitaba la gente el sombrero. El nombramiento de coronel, que en la práctica acabaría convertido en un cargo hereditario, recaerá en la familia Sánchez Dumpierrez y mantendrá su continuidad con los Cabrera Betancourt y finalmente con los Manrique de Lara Cabrera, con lo que se corrobora la importancia de este lugar y su papel como capitalidad de la isla. La Casa de los Coroneles es la constatación arquitectónica de todo este fenómeno histórico que estamos viendo en la isla de Fuerteventura. La importancia histórica de la Oliva tiene aún sus señas de identidad en este edificio que desde hace siglos sorprende a los viajeros como una fortaleza en mitad de la llanura. Hacia mediodía llegamos a La Oliva, residencia del gobernador, el cual con su hijo estaba sentado en un gran recibidor, con piso de lajas y cuyas paredes estaban adornadas con mosquetes, sables y picas. No se conocen los orígenes exactos de esta construcción. Algunos opinan que ya a final del 17 pues estarían las partes más antiguas de la construcción. Sin embargo, en su aspecto actual pues se debe básicamente a la segunda mitad del siglo XVIII y también siglo XIX, donde tuvo reformas muy importantes. Hoy, por tanto, lo que vemos es un resultado histórico. La Casa de los Coroneles fue, desde el primer momento, un proyecto con voluntad simbólica, reflejar el poder de quienes en ella moraron y del asentamiento que habían elegido para ello. Ginés Cabrera Betancourt inició las obras de este símbolo de la arquitectura del archipiélago y sus sucesores, primero Melchor de Cabrera Betancourt y posteriormente Agustín Cabrera Betancourt Dumpierrez, culminarían su construcción, así como algunas reformas y ampliaciones. La Casa de los Coroneles es única en Canarias. Es un ejemplo muy particular. Es decir, en Canarias tenemos muchos ejemplos de haciendas de campo, de casas vinculadas a la agricultura y a la ganadería. La Casa de los Coroneles lo es. Aquí, a un lado, un costado, y en los alrededores hay construcciones de todas las cuartos para el ganado, corrales, viviendas para mayordomos, etcétera, que la vinculan a una gran hacienda de campo, que pudiera ser por el entorno rural en el que se encuentra. Pero por otro lado, al mismo tiempo, es como si fuera una casa urbana, donde se unen el entorno rural en el que se encuentra con unos detalles realmente urbanos. Tomando prestado el lenguaje arquitectónico utilizado en Betancuria, capital de la isla, la Casa de los Coroneles intentó adaptarse al entorno mitad urbano y mitad rural de La Oliva. Es por ello que el edificio podría equipararse a una fortaleza militar en mitad de la llanura, o a una hacienda junto a los campos de cultivo. Dos torreones con remate almenado flanquean el frontis donde se encuentra el acceso principal al edificio, abierto en la mitad inferior de un paño de cantería, coronado por el escudo familiar de los Cabrera y Alianzas y rematado por una cruz con media luna. Este es uno de los muchos elementos distintivos del poder de los coroneles. Visible también en los materiales utilizados para la cubierta, tejas en forma de S y los balcones. Hay que destacar, sin embargo, que los alzados secundarios fueron tratados desde una perspectiva más rural y menos residencial, por lo que tanto en los laterales como, sobre todo, en la fachada trasera, los muros presentan un aspecto más sencillo. ¿Qué singularidades tiene la casa? Para empezar, la planta. La planta con una serie de el patio principal y algunos traspatios. En la arquitectura de Canarias y en la arquitectura rural es frecuente un patio en L o un patio en U, pero aquí estamos en un patio cuadrado con 4 crujías, es decir, construcciones por los 4 lados. Existe un claro afán por mantener la unidad compositiva del edificio con una planta rectangular en torno a un patio que, curiosamente, no centraliza el espacio abierto interior, si bien imprime en este el orden de disposición de la vivienda. En este sentido, la distribución es periférica al patio, rodeado de galerías, cuyos elementos son los típicos de la arquitectura tradicional del archipiélago.
altos corredores con balaustres torneados, arcos rebajados de madera y una escalera de doble tramo a través de la que se accede a las dependencias de la segunda planta, de carácter eminentemente residencial. Sin embargo, la tipología de patio totalmente cerrado, similar a la de los claustros conventuales, no es un aspecto corriente en las construcciones de las islas, en los que se repiten más las soluciones en forma de U o de L. La Casa de los Coroneles también cuenta con su propia capilla, que está situada sobre una terraza en la parte trasera del edificio. Sin embargo, en la planta del mismo, poco se evidencia esta dependencia y queda, digamos, unida a todas las diferentes estancias, como puede ser comedores, cuadras, las estancias principales, lógicamente, etc. Tampoco los balcones eran un aspecto común en la arquitectura majorera, por lo que representan un elemento de distinción frente al resto de edificios de la isla. Existe, en este sentido, cierta inclinación hacia el uso de una arquitectura culta que contrasta significativamente con la tosquedad en la labra de la piedra frente a la calidad de la talla de la madera. Además de las dependencias superiores de carácter residencial y las inferiores destinadas al servicio, graneros y cuadras, la casa consta de la ya citada capilla, un pequeño traspatio y varias terrazas distribuidas funcionalmente que jerarquizan el uso de los espacios en función de su finalidad, equilibrando los usos del edificio, ya sea como casa solariega o como uno de los centros más importantes de la administración militar de la isla. Cristóbal Manrique de Lara, el séptimo y último coronel del Regimiento de Milicias de Fuerteventura, falleció en esta casa en 1870. Sin embargo, su penúltima hija, María de las Nieves Elena Blasina Manrique de Lara y del Castillo, marquesa de la Quinta Roja, convertiría la Casa de los Coroneles en su morada habitual hasta su muerte en 1921, por lo que para los vecinos del lugar el inmueble es popularmente conocido como la Casa de la Marquesa. Y entonces aquí se conoció la Casa de la Marquesa, porque la Marquesa se familiarizó con el pueblo. Venían los bailes y le gustaban mucho los carnavales, y el pueblo no estaba acostumbrado a eso. Entonces la Marquesa, el pueblo siempre, y todavía. Nosotros todavía, a mí se me ocurre decir la Casa de los Coroneles. Si se conocemos la Casa de la Marquesa, pues fue lo que conocí. A partir del siglo XIX soplarán nuevos vientos en Fuerteventura. Las migraciones internas y la llegada de habitantes de otras zonas del archipiélago, fundamentalmente de Lanzarote, así como las nuevas coyunturas políticas y sociales del momento, favorecerán la aparición de núcleos de población más cercanos a la costa que trasladan la hegemonía de la isla hacia Puerto de Cabras. Como consecuencia de estos cambios, aparecerá también una nueva clase social de mentalidad burguesa, encabezada por las familias de terratenientes, que han ido adquiriendo poder con el paso de los años. Todo ello conducirá a que la oliva pierda protagonismo en el conjunto de la isla, si bien los descendientes de los coroneles, propietarios de importantes terrenos, conservarán sus influencias en el plano económico hasta bien entrado el siglo XX. Tras varias décadas en el olvido, la casa en la que moraran los coroneles fue restaurada y abierta al público en 2006, 4 años después de que adquiriera la categoría de bien de interés cultural, siendo una de las joyas de la arquitectura del archipiélago canario. Por aquella época en la que La Oliva era aún uno de los emplazamientos más prósperos de Fuerteventura, levantó aquí su casa Julián Leal Sicilia. Conocida hoy como la Casa del Inglés, la residencia de aquel agricultor palmero que se trasladó hasta aquí con toda su familia, es, a pesar del deterioro del tiempo, una historia bien conocida por los olivenses. La Casa del Inglés le hizo don David Leal Sicilia, que es precisamente el tatarabuelo de mi mujer. Y hizo también esta casa. La heredó los Manrique, y después los Manrique la vendieron a un inglés, y por eso le dicen la Casa del Inglés. La vivienda, que data del siglo XVIII, se edificó en una zona conocida como Sitio de Don David. Su presencia en La Oliva es un ejemplo más de la prosperidad de la burguesía rural en el archipiélago. Fue erigida por Julián Leal Sicilia,
un agricultor y comerciante palmero que mantenía negocios tanto en las islas como en América. Hasta este rincón de la Oliva decidió trasladarse con su familia y levantar una casa de 2 plantas en torno a un gran patio con aljibe. Sin embargo, los negocios de Leal Sicilia atravesaron algunas dificultades, viéndose en la necesidad de vender el inmueble. Fue así como, después de un tiempo, la propiedad recayó en manos del señor Parkinson, un naturalista inglés entregado al estudio de la flora y la fauna. Tan largas temporadas estuvo Parkinson en su residencia de la Oliva, que el edificio pasó a ser conocido popularmente como la Casa del Inglés, nombre que ha mantenido hasta la actualidad, a pesar de los múltiples usos que ha tenido la vivienda. Ocupada por el ejército durante la Guerra Civil, sus muros dieron cobijo a las tropas de infantería y a los heridos y enfermos de las fuerzas militares desplegadas en la Oliva. Tras el abandono definitivo, la casa quedó deshabitada y en 2005 ingresó en la lista de bienes de interés cultural de Fuerteventura. La Oliva tiene una de las concentraciones monumentales mayores de Fuerteventura, que crean un itinerario que en la propia localidad que podemos extender a los diferentes pagos y aldeas que pertenecen a este municipio. La enorme tranquilidad de la vista, la plácida monotonía de la llanura distante, el apagado y reposado colorido, sobre todos estos detalles compactos, lo hace más placentero cuanto más se observa.